Bueno, buen día. ¿Me escuchan bien? Un poco bajo. Bueno, empiezo entonces. Bueno, vamos a hablar un poco de las infecciones del sistema nervioso central. Ya Verónica había hablado bastante en la clase pasada. Ella se enfocó más en lesiones que producían efecto de masa. Yo voy a hablar más de aquellas que no suelen producir tanto efecto de masa, lesiones un poco más difusas, y las dividí en lesiones que afectan mayormente el lóbulo temporal, aquellas que afectan ganglios basales, aquellas que afectan principalmente sustancia blanca, y aquello extraparenquimatoso como la leptomeningitis. Bueno, con respecto a la afectación de los lóbulos temporales, principalmente vamos a tener la afectación por el virus del herpes, que es la causa más frecuente de una encefalitis esporádica fatal aguda en las personas, en los humanos. Mayormente el 90% suele ser por el tipo 1, pero también seguidamente va a ser por el tipo 2. Resulta de la reactivación del virus en el ganglio de Basser, que es de Glasser, que se extiende a través de las ramas meningias del nervio trigémino, y eso explica un poco por qué tiene tanto compromiso del lóbulo temporal. La afectación suele ser asimétrica, principalmente de todo lo que sea el sistema límbico, pero también puede afectar la protuberancia. Y en adultos va a afectar la región anterior y medial del lóbulo temporal, y puede afectar la región orbitaria del lóbulo frontal. Bueno, ¿cómo vamos a ver en resonancia? Vamos a ver principalmente ISO o hipointensa en secuencia T1, o hiperintensa en secuencia T2, y va a presentar un realce con la administración del material de contraste. Con respecto a la difusión, va a presentar una restricción con valores de ADC bajo en etapas agudas, y una difusión facilitada con los valores de ADC alto en las etapas crónicas. La difusión tiene un papel pronóstico. Si presenta restricción de la señal, va a tener peor pronóstico el paciente. Con el tiempo de enfermedad puede evolucionar a una encefalitis necrótica o hemorrágica. Este es un paciente masculino de 61 años de edad, con fiebre, malestar general, convulsiones y alteraciones del sensorio. Este es un paciente de acá del servicio, que vamos a encontrar que presenta en la primera imagen, que es un T2, el corte axial y coronal, donde se puede ver esa hiperintensidad que predomina en el lóbulo temporal izquierdo y en el hipocampo, esa área hiperintensa en T2, también en la secuencia FLAIR vamos a poder ver bien esa hiperintensidad córtico-subcortical, y presenta un poco de restricción en la difusión. Bueno, con respecto a la afectación de los ganglios basales, tenemos la criptococosis, que es la causa más frecuente de infección por hongos en los pacientes con SIDA, y suele ser la tercera causa de infección en el sistema nervioso en los pacientes con SIDA, después de la encefalopatía por HIV y de la toxoplasmosis. Es una micosis oportunista que está causada por el Cryptococcus neoformans, y tiene diferentes maneras de presentación. La más frecuente, que va a ser la formación de los criptococomas, que es esa dilatación del espacio subaracnoideo, de los espacios perivasculares de Virchow, que en realidad se forma como un absceso gelatinoso. En la resonancia va a seguir la misma señal que el líquido cefalorraquídeo, o puede ser espontáneamente hiperintensa en secuencia T1 por el contenido proteináceo que puede tener esas lesiones. También puede presentarse como lesiones intraparenquimatosas, que se presentan como masas sólidas con realce periférico y edema. Y también puede presentarse como una meningitis con o sin formación de estos criptococomas que acabamos de hablar. Y va a haber la hiperintensidad de señal del espacio subaracnoideo en la secuencia FLAIR, y un realce leptomeningio difuso. Bueno, acá traje un paciente en las que podemos ver esas criptococomas en los espacios perivasculares de Virchow.
se puede ver cómo están infiltrando esos espacios perivasculares y forman como esos abscesos gelatinosos que se pueden ver hiperintensa en secuencia T2. En la secuencia FLAIR suele a veces verse hiperintensa o isointensa. En la secuencia T1 sigue que el líquido cefalorraquídeo se lo ve hipointensa y se puede ver como no restringe en difusión. Y acá traje un paciente también con criptococosis, pero este paciente solo tiene, como podemos ver, solo ese realce de todos esos espacios subaracnoideos que se puede ver hiperintenso, porque este es un T1 con contraste, que corresponde al realce leptomeningio difuso. Bueno, con respecto a la afectación de la sustancia blanca, vamos a hablar de patologías que principalmente van a afectar a la sustancia blanca, pero también puede afectar sustancia gris. La principal, la encefalopatía por HIV, que es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que resulta de la infección directa de las células monoclonales del sistema nervioso y de las células gliales. Esto va a producir la activación de la microglia, que va a terminar en pérdida de mielina, muerte neuronal y la proliferación astroglial. Esta es una patología que está realmente producida por el virus, no un oportunista como otras patologías que presentan estos pacientes. Como sabemos, el virus HIV es neurotrópico e infecta el sistema en las etapas precoces. Se estima que va a dar en un 60% a todos los individuos que tengan SIDA, siendo la causa más frecuente de compromiso neurológico. Y va a estar acompañado por atrofia cerebral y desmielinización. Va a afectar principalmente a la sustancia blanca profunda subcortical, pero también puede afectar a ganglios basales. Con respecto a esto, los fármacos antirretrovirales no la previenen, pero bueno, pueden disminuir un poco la severidad de la patología. ¿Cómo vamos a ver en resonancia? Bueno, principalmente se va a ver esa hiperintensidad de señal en las secuencias T2 y FLAIR, que va a estar afectando la sustancia blanca profunda y periventricular. Algo característico es que suele ser bilateral, simétrico y no suele realzar con el contraste. Esto es bastante característico de la patología, que lo va a diferenciar de otras que presentan también esta hiperintensidad en T2 y FLAIR. Y puede existir compromisos multifocales o parcheados sin presentar efecto de masa. Podemos ver en estas imágenes que la primera es que es FLAIR de un paciente VIH positivo de 46 años con deterioro cognitivo progresivo y alteraciones del comportamiento, y se puede ver cómo hay un aumento en la señal de toda la sustancia blanca periventricular y también algunas áreas de la sustancia blanca subcortical. La distribución, como podemos ver, es simétrica, y 8 meses después, acá el paciente presenta como progresión de la patología, hay más afectación de la sustancia blanca, y también hay una sutil compromiso hay más retracción acentuación de los surcos de la convexidad, que habla más de una atrofia cerebral generalizada, que es lo que produce también esta patología. Y en la otra imagen, que es un T2, la traje más para mostrar que no siempre es tan evidente, tan hiperintensa las lesiones, suele ser un poco más sutil, como se puede ver en este paciente. Todo es más sutil, todas esas áreas hiperintensas periventriculares, no tan marcadas como el paciente anterior. Bueno, después tenemos la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una enfermedad desmielinizante progresiva causada por el papovavirus, que es un virus JC que afecta a los oligodendrocitos productores de mielina. Sobre todo afecta a los pacientes inmunocomprometidos con una carga viral de 50 a 100 células por microlitro. Suele tener un fallo neurológico progresivo, y es típica la afectación de la sustancia blanca periférica, que corresponde a las fibras U subcorticales, mientras que el HIV y el citomegalovirus tienden más a afectar la sustancia blanca periventricular.
que eso es algo que lo va a diferenciar. Bueno, en resonancia vamos a ver principalmente el compromiso de la sustancia blanca, donde vamos a encontrar lesiones múltiples bilaterales, y esto es asimétrico, no como la encefalopatía por HIV, que era simétrico. También se ven lesiones hiperintensas en T2, hipointensa en T1, no presenta realce, tiene un mayor predominio en las regiones parieto-occipitales, y en conjunto con, suele predominar más supratentorial que infratentorial. Las secuencias de difusión pueden mostrar área de restricción, pero más en parche de la sustancia blanca. Entonces, acá tenemos un paciente con VIH positivo de 33 años de edad que presenta paresia en el miembro superior derecho y alteraciones visuales en el hemicampo derecho. Y bueno, podemos ver en las primeras imágenes la hiperintensidad que predomina más en la sustancia blanca del lóbulo occipital. Podemos ver que es una lesión difusa, es asimétrica, está predominando más en los lóbulos izquierdos. Y también está afectada un poco la sustancia blanca subcortical y la corteza de ambos lóbulos occipitales. En el caso de las secuencias T1 con contraste, se puede observar ese realce con predominio periférico de las lesiones, y en difusión vamos a tener como una difusión, se la llama mixta, que vamos a tener áreas que van a tener restricción en la difusión, en forma de parches. La encefalitis por el citomegalovirus, que es un virus herpes de la familia del herpes, que no causa enfermedad clínica en paciente inmunocompetente, pero sí en los que están inmunodeprimidos. Normalmente ocurre en pacientes con HIV cuando el contagio de linfocitos es CD4 menor a 50 células por microlitro. Bueno, la etiología es por el virus de citomegalovirus, y normalmente afecta al sistema nervioso en forma de meningoencefalitis o también de ventriculitis. Las imágenes suelen ser poco sensibles y específicas, en realidad sirven más para orientar el diagnóstico, y como la mayoría de estas patologías se suele confirmar con el estudio del líquido cefalorraquídeo. En la resonancia vamos a ver que afecta a la sustancia, puede afectar mayormente a la sustancia gris y al epéndimo ventricular, mayormente que la sustancia blanca. Lo característico es la presencia de una hiperintensidad subependimaria, que vamos a ver en la secuencia FLAIR, y realce tras la administración del material de contraste. Y puede tener una extensión centrífuga, que es desde el sistema ventricular hacia la sustancia gris o sustancia blanca. Bueno, el primer paciente es un sexo masculino de 44 años, también con HIV-Sida, que presentaba confusión mental, apatía y retracción conductual. Y podemos ver esa área hiperintensa, y que se encuentra más en la topografía de los núcleos de la base. Esta es una secuencia FLAIR. Y en la otra imagen, que es una secuencia FLAIR y una secuencia T1 con contraste, este es un paciente adulto VIH positivo que tenía los recuentos de CD4 bajos y presentaba un estado de conciencia alterado, y podemos ver cómo hay esa hiperintensidad en la superficie ependimaria, se puede ver más en el FLAIR, que presenta ese realce tras la administración del material de contraste. Y la afectación extraaxial, que principalmente vamos a hablar de la leptomeningitis, es la inflamación de las capas meningias. El realce meningio puede dividirse en paquimeningio, que es pura madre aracnoides, y la leptomeningio, que es pía madre y aracnoides. El realce leptomeningio se va a asociar más a la de origen infeccioso, y se las puede dividir en agudo, piógena, que es la bacteriana, en agudo linfocítica, que es la viral, y en la crónica, que es dada por la TBC. El 80% de las meningitis piógenas son producidas por Haemophilus influenza,
Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae. Y en las imágenes va a ser más útil para confirmar el diagnóstico y también para ver sus complicaciones como la trombosis vascular, infartos, abscesos, etc. Y no tanto sería más para orientar, en sí la confirmación se va a hacer con el estudio del líquido cefalorraquídeo. Y en los inmunocomprometidos hay algunas meningitis ya particulares, como la de criptococo, la meningitis candidiásica, meningitis tuberculosis, meningitis por sífilis. Bueno, en la resonancia lo que vamos a ver es ese realce lineal en la superficie cerebral, las cisternas interhemisféricas y el espacio subaracnoideo. En la tuberculosis, en la que afecta por tuberculosis crónica o la meningitis fúngica, principalmente va a presentar todo un realce más grueso, nodular, que más en las cisternas basales. El realce meningio es un hallazgo bastante inespecífico, como dije anteriormente, y la confirmación se termina haciendo con el estudio del líquido cefalorraquídeo. Las secuencias FLAIR y post-gadolinium tienen una detección del realce anormal meningio, y la difusión son particularmente más para ver las complicaciones y no ver en sí el compromiso leptomeningio. Acá hay un paciente de 29 años con fiebre de 2 semanas de evolución y con rigidez en la nuca desde hace 24 horas antes de haberse realizado el estudio. Tenemos secuencias axiales T1 con gadolinium y FLAIR. En las primeras podemos observar, ahí en las flechas amarillas, cómo están marcando ese realce leptomeningio lineal fino, más en las cisternas de la base. También se evidencia un poco en los troncos del encéfalo. La flecha azul acá marca el realce ependimario difuso, que es en relación a una ependimitis. Y acá en la secuencia FLAIR podemos observar cómo hay un aumento en la señal de la sustancia blanca, lo que está resaltando la flecha, más en la sustancia blanca subependimaria, que es más en relación a un edema exudado subependimario. Bueno, eso es todo.